Héctor Armando Balcácer es infectólogo, neumólogo, es médico, fue de los primeros que trató el COVID porque fue de los primeros que le dio. Ay, Dios mío. Fue a algunos programas, y creó un pánico porque decían, pero ¿cómo si él que debe cuidarnos anda en eso? ¿Lo sorprendió? Él tuvo que, bueno, pero lo sorprendió porque él estaba en la calle. Tuvimos que hacer una labor para explicar cómo era el COVID, porque en ese momento ya eso no se conocía. Entonces, él no vino a hablar de COVID. Yo le voy a preguntar del COVID y de otras tareas. Vamos a hablar de cólera, vamos a hablar de los pulmones y de las recomendaciones. Buenos días, doctor. Y yo quiero que usted me recuerde esos momentos, porque usted fue de los pioneros en que le dio el COVID. ¿Qué recuerdo tiene usted de esto y si ya pasó a mejor vida el COVID? Muy buenos días, gracias por la invitación, señora Johanna, señor Luisín, Giomar, allá en el estudio de la Super 7, el señor Gustavo, el señor Oliver, y a las personas que nos miran desde sus hogares y a través del radio en este momento. Creo que fue un gran paso de avance el hecho de haber hecho esa conexión también con la vía del vehículo en aquellas personas que tienen que dejar el hogar y quedarse con el programa mientras se desplazan. Miren, realmente lo del asunto del coronavirus del 2019, muchas personas lo han olvidado. 2020. No, el coronavirus del 2019. Recuerden que fue diciembre del 2019. Sí, noviembre, diciembre. Ajá, lo que pasa es que se identifica en diciembre, 31 de diciembre del 2019, entonces es el nombre que toma, por eso la COVID-19, la enfermedad por coronavirus del 2019. Hay que reconocer que en este momento muchas personas lo han olvidado, pero la realidad es que es una enfermedad que cuando uno revisa el conteo, en la actualidad hay 6.5 millones de personas mal contadas y registradas que han muerto por coronavirus del 2019. Lo que quiere haber dicho que esta va a ser una de esas enfermedades en las cuales en la historia va a quedar marcado como un asterisco que generó presión desde el punto de vista social, económico, de salud y que posiblemente haya cambiado muchos aspectos. Ya observamos cómo hay personas que entienden que las reuniones desde el punto de vista físico es un gasto de dinero, es un gasto de recursos, es un gasto que pudiera generar que no sean muy efectivas las mismas. O sea que estamos frente a un proceso que nos ha cambiado la vida y que posiblemente va a tomar 1 o 2 generaciones salir de lo que ha sido la repercusión del coronavirus. Si me preguntan si desapareció, la respuesta es que no. En este momento todavía se reportan casos, lo que sí es que la positividad ha ido bajando poco a poco. Tuve el placer de ver el otro día la rueda de prensa del Ministerio de Salud Pública a través justamente de Instagram, donde el doctor Excuse, que es el jefe, el director de epidemiología del ministerio, hablaba de que la positividad ha ido disminuyendo y en algunos días se ha posicionado cerca de un 3%, cuando nos pasamos casi 3 meses con una positividad de más de un 20%. O sea, de cada 5 pruebas que se hacían, una salía positiva. En este momento, el porcentaje ronda cerca de un 3%. En algunos días, lo que quiere haber dicho que de cada 100 pruebas, 3 están saliendo positivas. Lo que habla de que estamos cayendo nueva vez en esos valores que teníamos antes de que ocurriera este gran pico. ¿Puede pensarse, doctor, que al mes de diciembre pudiéramos estar libres de COVID? Lo que pasa es que siempre vamos a tener coronavirus en uno que otro momento. Reconocer que en este momento lo que no ha ocurrido es la aparición de alguna variante de coronavirus que sea más contagiosa que las anteriores. Entonces, por tal razón, al no estar circulando una variante que sea mucho más agresiva en este momento, pudiéramos considerar que quizá los casos continúen bajando y al igual que como ocurre con la influenza, tengamos casos cada cierto tiempo apareciendo en la población. Reconocer que el coronavirus vino para quedarse y siempre van a ocurrir casos en la población. Una pregunta técnica médica. Las vacunas que nos pusimos, como un servidor tiene 4. Y yo 4. Giovanna tiene. Yo me puse 2 porque era obligado, doctor. Ok. Entonces, nadie se murió porque hay unos pronosticadores de unos nuevos médicos que surgieron, porque el COVID trajo muchos médicos dominicanos que decían que esa vacuna pero ahora son se iba a morir. Ahora son expertos en elecciones en Brasil. Recuerden que ellos van cambiando la especialidad. Entonces, esos expertos se cayeron. Ahora, ¿tenemos que volvernos a vacunar o cómo es el asunto? Porque hay vacunas que duran un tiempo. Explique lo de las vacunas. Mire, hay una situación en este momento y es que la recomendación internacional todavía son 4 dosis tentativamente.
Hoy en día lo que tenemos es un grupo de vacunas de nueva generación que están surgiendo, que son vacunas que tienen una característica, y es que se están adaptando cada vez más cercano a las nuevas variantes que están circulando. Esa gráfica que está ahí, que acaba de colocar el máster, no tiene que ver con coronavirus. Esa es una imagen que tiene que ver con cólera. Okay. Y más que nada el máster nos está obligando a que cambiemos de tema, pero más que nada ahí lo que dice es que en el mundo, si ustedes se fijan, ocurren entre 1.3 y 4 millones de casos de cólera al año en el mundo. Lo que quiere dejar dicho que cuando uno revisa eso se da cuenta de que no es cierto que el cólera en este momento que está ocurriendo en República Dominicana y que en ningún otro sitio del mundo ocurría. El cólera es una enfermedad endémica que se da todos los años en países, por ejemplo, como la India, que reporta miles de casos de cólera al año. ¿Cuáles son los síntomas del cólera? El cólera se reconoce como una enfermedad principalmente diarreica. El problema con el cólera es el siguiente, que es una enfermedad que puede tener un periodo de incubación muy corto. ¿Qué significa eso? Yo voy y me paro en algún lugar, me tomo un agua que me venden, esa agua entra, tiene la bacteria, porque es una enfermedad causada por una bacteria, y tan rápido como en 12 horas ya yo puedo presentar el cuadro infeccioso. Estamos hablando de que en 12 cuadro diarreico. El cuadro diarreico a partir de 12 horas. Generalmente el periodo va de 12 horas a 5 días. El problema es que se han descrito personas que han muerto tan rápido como 5 horas luego de haber comenzado la diarrea, porque se reconoce que desde el punto de vista infeccioso, el cólera es para no decir la más, es una de las enfermedades diarreicas e infecciosas más peligrosas del mundo. ¿Por qué? Porque cada vez que una persona va al baño, puede llegar a perder 200 cc de líquido con cada evacuación. Y se habla de que una persona con cólera puede tener de 10 a 20 evacuaciones en una hora. Y esa persona que tiene cólera, sí, va al baño, sí, no se lava las manos, sale y saluda gente por ahí. ¿Y cómo va a ir a estar saludando gente después? Sí, porque yo he visto gente, y con eso hay que insistir. Pues es un bandido. Por más que usted vea una gente que tiene título académico universitario, que anda bien vestido, que tiene un nivel socioeconómico alto, yo he visto gente que uno dice, caramba, fulano no se lava la mano en plazas comerciales, en clínicas, en restaurantes. Por eso yo ando siempre con este alcohol y me lavo constantemente la mano, porque usted no sabe quién le puede traer una infección. ¿Es así o no, doctor? El problema, Giomar, es que esa es una forma de contagio muy limitada. Ajá. Porque va a ser un grupo de personas posiblemente cercanas. No sé si me explico. ¿Cuál es la multiplicación más rápido? El problema es las fuentes de agua y los alimentos contaminados. Entonces, eso sí es una forma que puede producir algún tipo de contagio importante. Hay una imagen que yo le mandé al máster, que es una imagen que tiene una comparación de los casos de cólera en diferentes países. Lo estoy diciendo por lo siguiente: cuando uno compara los casos de cólera a partir del 2010 en Haití, estamos hablando de que del 2010 al 2019, que fue más o menos cuando finalizó, recuerden que en Haití, en República Dominicana, no se reportaban casos de cólera desde el 2019, estamos hablando de que la cantidad de casos en Haití fueron cerca de 900.000 casos, más de 800.000 casos del 2010 al 2019. ¿Cuántos casos se reportan en República Dominicana en ese mismo momento? 30.000. Lo que quiere dejar dicho que estamos hablando de que hay una diferencia significativa de lo que son las estructuras sanitarias y de atención en Haití con las atenciones en República Dominicana. En Haití, casi 900.000 casos con 10.000 fallecidos. En República Dominicana, cerca de 30.000 casos con menos de 2.000 fallecidos. ¿Es una enfermedad de países pobres? ¿En los países ricos también hay cólera o la genera la pobreza? Lo que pasa es que estamos hablando, miren esa imagen ahí, gracias al máster, fíjense cómo eso es tomando el 2013. Fíjense la cantidad de casos de cólera que aparecieron en Haití en el 2013. Fíjense que son casi 60.000 casos. Sin embargo, fíjense República Dominicana, compartiendo la misma isla, 1.954 casos comparado con casi 60.000. O sea que estamos hablando de que, si bien es cierto, el cólera, no podemos minimizarlo, es una enfermedad que produce una mortalidad importante, es una enfermedad fácilmente transmisible a través de agua y alimentos. Hay que reconocer que el impacto que tuvo en Haití fue diferente en República Dominicana. ¿Por qué el Ministerio de Salud Pública hace ese llamado, hace esa alerta, que también el máster tiene allá arriba el listado de las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública? Dos razones principales. Uno, médico. Y el llamado médico es justamente por lo que acabo de decir. A usted le puede dar cólera y usted en 5 horas está muerto. Y estamos hablando de que las personas ahí lo tienen, el listado de lo que fue la alerta epidemiológica del Ministerio de Salud Pública. Estamos hablando de una patología de que no todo el mundo que le dé cólera va a presentar una diarrea explosiva y tan severa. Pero el problema es que de las personas que enfermen,
si no se tratan, el 50% se pueden morir. ¿Cuáles son los grupos más vulnerables? Los grupos más vulnerables generalmente son los extremos de la vida, los niños y los adultos mayores. Varias razones: menos cantidad de agua corporal, menor capacidad de buscar esas fuentes de líquido que necesitan. Entonces, por tal razón, estamos frente a una enfermedad que cuando presenta sintomatología, las personas necesitan tener una atención. El cólera es una enfermedad que tiene un no importante, y es porque las personas, cuando hablamos de enfermedades infecciosas, inmediatamente relacionan fiebre con infección. El cólera es una enfermedad que en muy raras ocasiones tiende a producir fiebre. Lo que quiere dejar dicho que si usted está esperando para saber si es cólera o no que le dé fiebre, permítame decirle que no. El cólera puede producir vómitos, pero no es lo habitual. Lo que tiende a ser la marca registrada de cólera son las evacuaciones líquidas importantes, que en un momento es tantas las evacuaciones que las personas dejan de tener hasta residuos. Y las heces se tornan de un color grisáceo. Y la misma Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana y el mismo Ministerio reportan que las heces se convierten o toman una forma de agua de arroz, que cuando uno lava el arroz y toma ese color como gris, eso es lo que las personas tienden a ver. ¿Qué hacer entonces con los síntomas? O sea, si el paciente presenta un síntoma, ¿qué hago automáticamente? ¿Me tomo un suero en la casa o cojo para el médico? Es excelente la pregunta, sobre todo porque aquí tenemos dos aristas. La primera es el hecho de que el dominicano y la dominicana, cuando tiene diarrea, comienza a tomar unos sueros que se utilizan para rehidratarse, que venden en la farmacia. Ajá. Este tipo de suero que tienen diferentes Pero eso nombres, es peor. pero espérese, que tienen diferentes nombres, hay que reconocer que ese tipo de bebidas rehidratantes se utilizan para sudor, porque se utilizan más que nada para el deporte, y están para compensar las pérdidas que las personas tienen a través del sudor. No cuando usted tiene una evacuación explosiva. A menos que tú sudes cuando esté en ese proceso. Entonces, Doctor, pero yo no sabía que la diarrea mataba así. Le estoy diciendo sí. Pero perdónenme, mi incultura, yo estoy queriendo sacar esto. O sea, doctor, que todos esos muertos son de una diarrea. Sí, señor. O sea, el que le dé diarrea ahora que se asuste. Usted tiene toda la razón. Justamente dentro del llamado que hace el Ministerio de Salud Pública, tiene una observación, que dado el momento epidemiológico, toda persona que presente evacuaciones líquidas, que llame al médico, tendría que ser evaluado. O sea, si usted encuentra una llamada mía, ya usted sabe. Claro que sí. Doctor, Oliver Peña desde la Super 7, interesante esta entrevista. Hay otros síntomas que se pueden presentar en cuanto al cólera, porque tú dices una diarrea, me voy a automedicar. No hay otra forma como detectar. Tú dices, me dio fiebre, me dio escalofrío. Solamente es la diarrea la fórmula para detectar que usted puede tener el cólera. ¿Y si deja secuela el cólera, doctor? Se deja secuela, sí. Es una excelente pregunta y la realidad es, y esto sí es importante para las personas que nos están viendo, ¿por qué es importante que las personas se traten cuando tienen cólera? Porque ya dijimos que la causa principal de muerte es la deshidratación. Es lo primero que va a matar al paciente. La forma correcta de reemplazar lo que las personas pierden en las heces es con el uso de los sueros de rehidratación oral que tienen la formulación correcta, porque las personas creen que cuando tienen diarrea solamente pierden agua. Cuando usted tiene diarrea, usted pierde, sobre todo con el cólera, sodio, potasio, bicarbonato y cloro. Y usted necesita poder reponer todo eso con una fórmula que esté equilibrada y balanceada para reponer todo lo que usted perdió. En caso de que eso no se reponga, esa persona va a presentar trastornos hidroelectrolíticos que pueden también complicar el cuadro. ¿Cuál es la otra situación que tenemos? Que si una persona tiene cólera, aún usted no le administre antibióticos, porque ya dijimos que es una enfermedad causada por una bacteria, todos los adultos, y hablo de los adultos porque soy infectólogo de adultos, del 5º al 6º día la diarrea va a desaparecer sola si la persona no se muere. Doctor, la cepa que en Haití está afectando actualmente, yo recuerdo hace varios años, murieron más de 9,000 haitianos. Sí, claro. Está ahí la gráfica. La contrajeron de la tribu Gurkha de Nepal, sí, claro, que estaba ahí apostada con los la cascos ONU. azules, claro. ¿Esa es la misma cepa que está todavía viva en Haití? Sí, las cepas que se reconocen que producen enfermedad del cólera en este momento en el mundo es una cepa que se conoce como 01 y 0139. La 0139 fue la que se identificó en la República Dominicana, que como usted bien decía, era una cepa conocida como TOR, que es una cepa que se sabe que ya la ONU aceptó que realmente fue desde Nepal que llegó esta cepa. En Asia. Fruto, claro que sí, que es un país, para los que no saben, que está entre la India y China. Entonces hay que reconocer en este momento
que lo más importante en el cólera siempre va a ser la hidratación. Eso no se puede perder, porque hay personas que piensan que como es una bacteria, tomando antibióticos se van a curar. El uso de antibióticos acorta el proceso. El uso de antibióticos disminuye la posibilidad de que usted se mantenga como un ente que contagia la enfermedad. Pero desde el punto de vista de lo que es usted curarse con el antibiótico, no es real que va a ocurrir de inmediato. Y por eso las pérdidas que usted tenga a través de las heces hay que reponerlas de inmediato. Doctor, vamos a ponerle carácter a esto desde el punto de vista de la jerga no, eso está mal dicho, de los términos populares. Coloquiales. Cuando a alguien le daba diarrea, ¿cómo se llamaba lo que se tomaba? Coca-Cola con limón, eso es remedio casero. Bicarbonato. Bicarbonato. Y otro era, hay una pastilla que la Prodón. Prodón. O sea, le dio, Prodón Loperamida. es sinónimo de diarrea. Sí. Y le estamos haciendo promoción. Gratis. ¿Coca-Cola con qué? Con limón. Yo quiero hacer un anuncio de eso. Todo eso. Como esos son inventos y remedios caseros, si comienza a salir una agüita del asunto y te da diarrea, ¿qué hay que hacer? Mire, el problema con el Prodón, y aquí es donde está el gran peligro, el Prodón es un medicamento que lo que hace es que disminuye el movimiento del intestino. Entonces, recuerden que el cólera es una enfermedad causada por una bacteria que está produciendo una toxina que está forzando a su intestino a producir cloro, entonces, sodio, ¿qué tomo? agua. Espérese. Entonces, ¿qué ocurre si usted toma Prodón? Usted va a disminuir el movimiento del intestino, pero la secreción de esa agua se va a mantener. Y hay casos en los cuales las personas han presentado distensión abdominal, hasta ruptura intestinal, asociado al uso de ese tipo de medicamentos. ¿Qué tomo entonces? El asunto es ir al médico. Recuerden que la misma recomendación del Ministerio de Salud Pública, al que le dio es ir diarrea al en médico. este tiempo, coja para el médico. Claro que sí. No lo podemos olvidar porque, repito, cuando dicen que médico, usted tiene que ir a una emergencia. Y todo personal de salud que esté viendo este programa, ya sea en vivo, ya sea a través de redes sociales, debe reconocer lo siguiente. En una situación epidemiológica en la cual se entiende que hay cólera, el médico y el personal de salud debe entender que esas heces pudieran potencialmente contaminar al personal. ¿Hay que tomar agua? Y usted llevarlo. Claro que sí, el agua es importante, pero el problema es que en un momento, como dijimos, el agua simple y plana va a ser incapaz ¿Es importante de lograr el alcohol? controlar. Claro que sí. Pero no tomárselo, sino para las manos. Y si Y pita, si uno toma alcohol, ¿no le da cólera? Claro. el mayor nivel de peligro es cuando pita, que ya no queda más nada que soltar. Doctor, ¿tomar alcohol evita el cólera? No, claro que no. Ningún tipo Ok. de medida del punto de vista. Y una cosita. Profiláctica. ¿Usted sabe 30 segundos. ¿Usted sabe qué grupo de personas se encuentran también en riesgo de presentar cólera? ¿Quién? Las personas que utilizan omeprazol todos los días. Porque la acidez del estómago es un medio de protección contra cólera. Y tener un estómago con un pH Gracias, doctor. alto puede producir. A cuidarnos del cólera. Ya ustedes oyeron. Y si le da diarrea, coja para el médico. Gracias por su atención. Termina esta etapa de hoy mismo, la Super 7. Seguimos en cabina. Gracias por su atención. Hoy mismo la Super 7, un espacio diferente, oportuno y veraz, profesional, objetivo y de total credibilidad. Hoy mismo la Super 7, de lunes a viernes de 5 a 11 de la mañana. Hoy mismo la Super 7.